Tengan todos muy buenos días a los que ya están ingresando. Buenos días a todos los que ya estamos listos para la clase. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. Vamos a trabajar este día un tema antes del examen, ¿verdad? El último tema. Y luego la otra clase que tengamos va a ser una clase de repaso, ¿verdad? De los temas anteriores, para que estén listos para realizar su prueba. Vamos a esperar un minuto para que se conecten los demás y darles una información general, ¿verdad? Así es que, mientras tanto, no sé si hoy sí tenemos buena el audio, ¿verdad? Si se escucha bien, ya se reparó, creo yo, que ya no hay interferencia. Así que, pero si surge algún problema, usted hágamelo saber, ¿verdad? Enviándome un mensaje. No, Marlon, que Mr. Guarda la reparó así en línea, en control remoto, reparó la computadora. Y creo que hoy sí ya no da problema. Gracias. Bueno, y hay 27 estudiantes conectados. Vamos a empezar la clase. Vamos a ver quiénes son los participantes de ahora. Vamos a ver. Bienvenida Ida, Bexabé, Camila Flores, Carlos García, Diana Tica, Diego Soriano, Eduardo Córdoba, Gabriela Peñate, Indira, Jade, Jaime Gutiérrez, Carlita, María José Cardosa, Marlon López, Nicole Osorio, Nicole Soto, Oswaldo, Pamela Minero, Rebeca Valencia, Rodrigo Avelar, Sara Caballero, Sequeira, Tomás, Valeria González, Valeria Monzón, Suriel, Lucía. Bueno, son todos los que están. Sean bienvenidos a la clase, ¿verdad? Así es que antes de empezar vamos a dar algunas indicaciones generales, ¿verdad? Igual los maestros cada vez que entren a la clase de esta semana les van a dar esa indicación. Yo la voy a dar referente a la materia de ciencias. Como les decía al inicio, este día tenemos una clase que es, digamos, la clase previa antes del examen. La próxima clase que tengamos va a ser una clase de repaso. Así es que ahí vamos a poder aclarar dudas, vamos a poder practicar otra vez de los temas. A medida de que avancemos, ¿verdad? Usted va a decir, eso no me quedó claro, vamos a repetir algunas cosas para que el día de la prueba usted esté ya preparado, ¿verdad? La indicación es que la prueba se va a realizar la próxima semana, va a ser en la plataforma de Pleno, creo que la que utilizaron en el examen pasado. Vamos a tomar en cuenta que ahora las clases de refuerzo van a ser por la mañana, de 8 a 12, y por la tarde, según el temario que se va a enviar, va a estar programado para resolverse en una hora establecida. Y eso sí quisiera que quedáramos ya de acuerdo todos los que estamos aquí conectados, para que a esa hora que toque el examen, a esa hora usted se conecte y a esa hora lo empiece a hacer. El examen va a tener una duración establecida, o sea que no se va a pasar más del tiempo, o sea que la prueba, se les voy a decir aquí en la materia de ciencias, en la materia de ciencias tenemos lo que es
El día jueves 30 tenemos la clase de repaso a las 9:30, ¿verdad? A esa hora resolvemos la clase, vemos los temas y a la 1 de la tarde, a esa hora usted estaría ya, ¿cómo se llama? Resolviendo su prueba. Solo pedirles que tengan en cuenta, ¿verdad? Que solo se va a poder hacer una vez la prueba, no se va a hacer, digamos, voy a intentar una vez y después otra, solo va a ser una única vez que usted va a tener derecho a hacer la prueba y la prueba va a durar 60 minutos, ¿verdad? Así es que es igual que el examen pasado en pleno, se toma su tiempo, yo voy a estar también ahí, como siempre, auxiliándolos, pero aclarar de una vez ya, ¿verdad? Que las consultas que me van a hacer a mí tengan relación con aclarar algunas indicaciones que se den en la prueba, ¿verdad? Pero no de, mister, es la letra A o es la B, eso no, ¿verdad? Solamente aclarar, digamos que el enunciado usted hay una palabra que no está bien colocada, ¿verdad? Que la redacción, entonces ahí sí, ¿verdad? Voy a estar auxiliando. De hecho, en la clase de repaso vamos a ver incluso ecuaciones que usted podría utilizar a la hora de trabajar con los ejercicios. Entonces esa sería la información general. Igual, ¿verdad? El día, de la próxima semana, el día de la clase, yo le voy a estar dando las indicaciones nuevamente. Y de igual manera le van a enviar el temario, le van a enviar la hora que corresponde para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Y tener sus preguntas para el día de la clase de repaso. Esa sería la información general para este día, ¿verdad? Entonces vamos a, como les digo, después se les va a compartir el cuadro. Usted, cualquier duda que tenga, ahí me escribe. Vamos a estar pendientes para solventar las dudas. Vaya, vamos entonces a compartir la pantalla completa en este momento para el tema de este día. Sí, Diego me hace la pregunta de que si solo son 10 preguntas. Sí, solamente son 10 preguntas y como ustedes saben que en pleno son de opción múltiple, ¿verdad? Son 10 preguntas y van a tener 4 literales de posibles respuestas, pero solamente un literal es correcto. Igual, ¿verdad? Si hay procesos, esos procesos no me los va a enviar. Solamente usted hace procesos para resolver, ¿verdad? Y colocar la respuesta correcta. Teoría sí va a salir, ¿verdad? En el examen va a haber teoría y van a haber ejercicios. Así es que creo que este día por la tarde se les va a estar enviando el temario. Así es que ahorita ya está solamente de que está en revisión, pero sí se les va a enviar el temario, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir entonces en este momento la pantalla completa. Como siempre, chicos, es un gusto estar con ustedes compartiendo. Esta ocasión, pues, les he colocado un versículo que quiero que analicemos este día antes de empezar la clase y tomándolo en cuenta para su futuro, ¿verdad? Ya futuros universitarios que van a enfrentarse a una nueva modalidad de estudio, donde tal vez ya no estamos presentes muy constantes los docentes, donde ya no estamos casi preguntándole, no entregó la tarea, la va a entregar. La universidad es una vida diferente, ¿verdad? Y ya es una educación superior donde, bueno, ahí llega de todo, ¿verdad? Llegan jóvenes, llegan adultos, y cada quien tiene sus responsabilidades. Ya, de hecho, solo van por horas a la universidad. Y cuando estamos allá, pues algunas veces nos enfrentamos a algunos temas de la universidad, a algunas cosas que nos dificulta, ¿verdad?, el aprendizaje. Entonces yo quiero compartir este versículo porque a mí en lo personal eh, me he identificado mucho con él en muchas situaciones de la vida y es lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú me conoces. Entonces, dice que te responderé. O sea, no dice ya, ¿verdad? Nos va a responder, sino que en el tiempo perfecto de Dios, Él nos va a responder. Nos va a enseñar también cosas que tal vez no conocemos. Él nos va a enseñar eso. Y qué alegría es cuando uno está en esos procesos de aprendizaje en la universidad y a veces uno va a empezar a hacer una prueba parcial, que se llama parcial. Y bueno, una vez dice, solamente con Dios, ¿verdad? Orarle a Dios para que nos ilumine, ¿verdad? De lo que hemos estado estudiando, clamarle a Él y que Él va a ir abriendo camino en nuestra vida. Entonces yo quiero compartir con ustedes este versículo porque sé que ya muchos ya están en ese proceso de ingresar a una universidad. Entonces creo que ya puede usted empezar a clamar a Dios para que le dé ese discernimiento para poder elegir la carrera que eh, usted, ¿verdad? Y su familia están planeando en este momento. Entonces, clámele a Dios, pídale la respuesta a Él, pídale que le enseñe, ¿verdad? Si a usted le cuesta algo, Dios le va a dar esa fortaleza para que usted vaya aprendiendo. Entonces, eso quería compartirse los chicos antes de empezar la clase y espero que sea de bendición para su vida y su familia. El tema que toca para este día se llama la inducción electromagnética. Tiene que ver con la ley de Faraday, la ley de Lenz y la generación de corriente alterna. De hecho, vamos a hablar un poco de la teoría, en este caso, de estas leyes y lo que es la generación de corriente alterna. Estos temas están muy relacionados con temas anteriores, de hecho, con temas del inicio de la unidad. Cuando hablábamos de flujo magnético, pues tiene relación en la página 89. Esas formulitas que están por ahí tienen relación al aplicarse en la ley de Faraday y ley de Lenz. Entonces, vamos a empezar por conocer esas ecuaciones o recordarlas, que es algo importante. De igual manera, decirles que estos temas que estamos trabajando acá son un tema a nivel básico. Ya en la universidad, si usted se va a especializar en el área de física, ¿verdad? O una ingeniería, pues ahí sí van a tener que ver de lleno un poco a profundidad y con temas un poco más complejos. De hecho, si usted busca en internet inducción electromagnética, usted va a encontrar mucha matemática en esos temas. De hecho, se habla mucho de lo que es derivación matemática. El año pasado, bueno, el año pasado les daba matemáticas y el año pasado veíamos eh, lo que era la derivación, ¿verdad? De funciones bien, bien sencillas, pero eso era lo básico. Entonces aquí de lleno ya ingeniería, más que todo ingeniería en electricidad y todo eso, ahí sí les van a enseñar a derivar, a integrar, que son un poco ya temas complejos. Entonces aquí solamente es lo básico, lo del bachillerato. Vamos a conocer en este caso lo que es la variación. Pero aquí dice variación de flujo magnético. Este triangulito que aparece acá es el que se llama variación. Esta letra griega que fuera como una O y después le colocamos una I, ¿verdad? Mayúscula. Ese símbolo se llama phi y sirve para representar el flujo magnético. Entonces, cuando habla de variación de flujo, se refiere que hay un flujo final menos un flujo inicial. Si en dado caso usted no conoce el flujo magnético, en la página 89 aparece esta ecuación, que es la multiplicación, ¿verdad? De B por A por el coseno de un ángulo. Entonces, tomando en cuenta que B es el campo o intensidad de campo, A es el área de la superficie y teta, que es el ángulo, esta letra griega es teta, es el ángulo, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para poder trabajar con este tema que vamos a abordar este día. Otra de las cosas importantes es la ecuación que vamos a utilizar para encontrar la FEN. Y la FEN significa fuerza electromotriz, pero es una fuerza inducida. Entonces, esta ecuación, la letra E, ¿verdad? Un colochita, aquí nos aparece que es igual
a N mayúscula multiplicada por el flujo magnético, que en este caso es la variación de flujo, y también me aparece la variación de T minúscula. Esa T minúscula se refiere a la variación de tiempo. Entonces por acá les he colocado los nombres y las unidades en que se expresan, ¿verdad? En el caso de la fuerza electromotriz se expresa en voltios. N mayúscula significa número de espiras o número de vueltas que tiene un alambre sobre un núcleo. Y esta delta phi significa variación de flujo. Y la variación de flujo está en unidades de Weber. Igual tenemos lo que es la variación de tiempo, que eso se va a dar en unidades de segundos. Entonces, eso hay que considerarlo, ya que lo habíamos trabajado esta parte de acá, donde estoy señalando con el puntero, ya lo habíamos trabajado en el tema de lo que era cuando hablábamos de flujo magnético, en la página 89. Entonces, igual lo vamos a retomar porque es necesario aplicarse hoy que estamos trabajando con la ecuación de fuerza electromotriz. Entonces, esto es un recordatorio y vamos a ver cómo es la obtención de corriente eléctrica a partir de un campo eléctrico. Eso tiene que ver con la ley de Faraday, ¿verdad? Por acá está cayendo un mensaje, vamos a revisarlo. Permíteme que no... Bueno, sí. En el tiempo, Oswaldo, la unidad del tiempo son los segundos. Ahí siempre van a ser segundos. Si en dado caso le apareciera en horas, tenemos que hacer esa conversión. Ah, vaya, aquí alguien se había salido y lo sacó el sistema. Lo que hablaba anteriormente era que, vamos a regresar a la lámina anterior solamente para aclarar esa parte. Igual aprovechando para el caso de lo que me preguntaban, ¿verdad? Decíamos que esta ecuación, que es la de fuerza electromotriz, las unidades están acá, ¿verdad? Bueno, aquí la de número de espiras son los números de vueltas, la variación de flujo sabemos que es unidades de Weber, y la variación del tiempo, que el tiempo siempre se va a establecer en segundos, ¿verdad? Si es que se le llegara a aparecer en horas, mucho cuidado en esa parte. Vamos a tomarlo en cuenta. De hecho, en los ejercicios que vamos a resolver en esta clase, vamos a tomarnos el tiempo de ir analizando, ¿verdad? Los ejercicios, cómo es que se va a aplicar la fórmula y las unidades que vamos a establecer ahí. Eso sería lo que habíamos dicho en esa parte. Luego decíamos que la obtención de corriente, a partir, en este caso les decía, tiene que ver con la ley de Faraday. Creo que algunos de ustedes ya hemos estado platicando de esto. La semana pasada estuvimos en llamadas para aclarar algunas dudas. Entonces, hablábamos un poco acerca de lo que era la inducción, ¿verdad? Electromagnética, pero aún no habíamos tocado este tema. Vamos a decir en este caso que existió un físico inglés, el cual pues usted tiene ahí más información en su libro, en la página 101, sobre lo que Faraday, ¿verdad?, estaba haciendo. Y estaba otro señor, pero no estaban en el mismo lugar, sino que estaban en diferentes lugares. Por ejemplo, habían dos señores. Estaba el otro que era Joseph Henry. Uno estaba en Inglaterra y otro estaba en Estados Unidos. Pero ambos estaban buscando lo mismo, estaban estudiando lo mismo de magnetismo. Entonces, al leer un poco ahí, usted va a comprender cómo estaban estos señores, ¿verdad? Conectados en la misma, de buscar una solución quizás a los problemas que tenemos ahora, porque gracias a ellos se han construido ciertos aparatos que nos ayudan, ¿verdad?, en la vida cotidiana. Entonces aquí, en ese año de 1831, él analizaba la posibilidad de obtener corriente eléctrica a partir de un imán.
ya que en esa época ya se había descubierto de que a partir de la corriente eléctrica se podían generar lo que eran campos magnéticos. Él ya había, perdón, ya había escuchado hablar acerca de electroimán, que se generaban campos, ¿verdad? Pero eso era a partir de corriente. Entonces él planteaba, si se puede sacar un magnetismo de la corriente, entonces también puedo hacer la parte inversa, o sea, puedo sacar del campo magnético, puedo sacar corriente, en este caso corriente inducida. Entonces, él planteaba el siguiente, voy a poner un esquema por acá, que es lo que aparece si usted busca inducción electromagnética. Tenemos lo que es un galvanómetro, este instrumento. En la actualidad no solamente hay de estos, ¿verdad? Sino que hay unos que son digitales. En su libro, en la página 101, aparece uno que es digital. Este es análogo, ¿verdad? Es de agujitas. Pero acá tenemos lo que es una espira. Esto que estoy señalando es una espira de conductor. Tengo los terminales conectados al galvanómetro y tengo un imán que en este caso se ha marcado con polo norte y polo sur, pero con colores, ¿verdad? Y está en las proximidades de la espira. Cuando ese imán se introduce en la espira, en este caso tenemos que tomar en cuenta que lo que Faraday y Lenz planteaban era que había un movimiento relativo. Cuando se refiere a un movimiento relativo entre este movimiento que se daba, si era lento, si era rápido, entonces se iba a producir lo que era una variación aquí por el flujo que iba a estar atravesando esta bobina. Entonces, cuando el imán se introducía por un polo, la aguja se desplazaba para un lado, ¿verdad? Cuando se sacaba bruscamente, la aguja se iba para el otro lado. O sea que por eso una parte cuando introducía era positivo, cuando se sacaba era negativo. Esa inducción o eso que se generaba era lo que decimos que es una inducción electromagnética. A medida va introduciendo, se va generando una corriente inducida. Ahora, como decía al inicio, el planteamiento que hacían los dos es que ese movimiento es relativo. Puede ser que alguien lo vea rápido o alguien lo vea lento, pero ese, por lento que sea o por rápido que sea, se va a producir lo que es una inducción eléctrica. Tomamos también en cuenta que cuando el imán se introduce en la espira, crea corriente eléctrica. Esta se va a interrumpir o se va a quedar nula, ¿verdad? Cuando este se quede quieto. A retirarlo también va a hacer lo mismo pero en sentido contrario. Y se va a quedar quieto cuando yo interrumpo ese movimiento. Entonces, esto es más que todo lo que planteaba Faraday, que es similar a lo que estaba planteando Joseph Henry en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso era de manera independiente, pero ambos tenían siempre esa idea de que la corriente podría surgir en un proceso magnético. No sé si hay alguna pregunta sobre esto que me quieran decir. Esto que les he mencionado ahí, es prácticamente hay un repaso que se tiene que llenar, que lo que he explicado tiene que ver con eso que usted tiene que rellenar ahí, ¿verdad? Si es que ahí espero que lleven el libro a la mano. Sí, Diana, ahí, no le puedo decir específicamente qué es lo que le va a salir, ¿verdad? Pero sí tenemos que leer un poco sobre los temas que están ahí en todos los temas, ¿verdad? Por eso les decía, hay que leerlo y si usted algo le quedó duda todavía, tenemos la clase del jueves para que usted me diga, mister, fíjese que esta parte a mí no me quedó claro. Entonces yo con mucho gusto les voy a explicar para todos, ¿verdad? Para poder aclarar esa duda. De hecho, como les digo, es un examen en pleno, vienen las 4 opciones de respuesta. Pero yo hablaba con Marlon hace poco, estábamos en una llamada para un refuerzo, y yo le decía a él, porque yo compartía lo mismo que con Marlon, ¿verdad?
¿verdad? Que él me decía, mister, es mejor que sean ejercicios, porque a veces cuando son teoría, a veces uno se confunde, ¿verdad? De hecho, yo pienso igual, ¿verdad? A veces uno un ejercicio, quizás por la parte matemática, ¿verdad? Yo un ejercicio sé que tengo que llegar a una respuesta y no va a cambiar esa respuesta, al menos que yo me equivoque. En cambio, en la teoría hay palabras que son similares, hay palabras que digo, esta puede ser, entonces podemos cometer un error. Pero sí, saldrá teoría, ¿verdad? Sobre todo lo que hemos hablado, un poco de historia de magnetismo. Hay que leer, ¿verdad? Cómo se comportan esos campos. eh, y así, ¿verdad? Yo considero que sí. Si usted toma una lectura de esos temas que van a venir, el examen lo va a sentir súper fácil. Vaya, vamos a ver entonces. Pasamos a la siguiente. Lenz. Por otro lado, como decíamos, voy a colocarles 3 criterios importantes de lo que él planteaba. Él decía que para la producción de corriente eléctrica se requiere energía. Cuando él se refería a esa energía, se refería a una energía de movimiento. Si ustedes recuerdan, el año pasado trabajaron energía cinética, energía potencial, energía mecánica. Entonces, en este caso, para la producción de corriente eléctrica se requiere energía, o sea que una energía que me esté generando un movimiento, ese tipo de energía que va a ser una energía mecánica porque se va a empezar a desplazar de un lado a otro el imán y este va a empezar a producir lo que es la inducción eléctrica. Otra de las cosas que planteaba también Lenz es que una vez se inicia la inducción de la corriente eléctrica, esta se mantendrá aunque el trabajo sea nulo. También el año pasado se habló acerca del trabajo. Decíamos que para que exista trabajo tienen que desplazarse una distancia, una fuerza, una distancia. Entonces, en este caso, la bobina, ¿verdad? El imán va a estar introduciéndose y saliendo y dependiendo del modelo que tengamos, va a generar lo que es una inducción de corriente eléctrica. Otra de las cosas que vamos a tomar en cuenta es, cuanto mayor sea la fuerza de resistencia entre el imán y la bobina, mayor será la corriente inducida. En este caso, hay diferentes conductores que vimos cómo son las resistencias de estos conductores. Entre más gruesos son, tienen mayor sección transversal, algunos presentan mayor resistencia. Entonces, esos 3 aspectos que planteaba Lenz, hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? De hecho, hasta para trabajar lo que en el libro les han pedido, ¿verdad? Que hagan. Vamos a ver también lo que es la generación de corriente alterna. Siempre tiene que ver con la ley de Faraday y ley de Lenz. Siempre vamos a tener esa idea de que la generación de corriente alterna viene de por esa parte. Y ahí vamos a decir que una de las aplicaciones más importantes del experimento de Faraday la constituyen los generadores. Eso usted lo va a encontrar, si lo quiere ir viendo por ahí, en la página 104. Se han construido ciertos generadores que nos ayudan, ¿verdad? Además de ellos se tiene un dínamo, alternadores que trabajan con corriente alterna. Vamos a definir algunos de ellos, ¿verdad? Cómo es que funcionan, cómo es su estructura, y en este caso vamos a analizarlos. Por ejemplo, esto es parte de la ley de Faraday del experimento de la inducción, ¿verdad? Hay un rotor que se está desplazando, se está moviendo y se está generando lo que es una energía mecánica, un movimiento, ¿verdad? Y esa energía mecánica se convierte luego en energía eléctrica. Ese aparatito que menciona acá, dínamo, no sé si ustedes ya lo han visto. De hecho, yo tengo ya un buen rato de mover ese tipo de aparatitos, ¿verdad? Pero en mi época, en mi infancia, recuerdo haber tenido uno de esos en la bicicleta.
Esos producían corriente, ¿verdad? El movimiento hacía que se produciera corriente. Los alternadores son los que traen los vehículos. Los vehículos traen un alternador, que eso lo que hace es que la batería del auto se siga cargando, ¿verdad? Y como dice ahí, trabajan con corriente alterna. Vamos a tomar también en cuenta que los generadores en las centrales eléctricas. Por acá le he colocado la imagen de una central y le he colocado por acá que veamos hay una compuerta donde se libera el agua, hay un lugar donde pasa y ahí está una turbina. Esto que estoy señalando por acá es una turbina, como que fuera la de un barco, solo que el movimiento del agua hace que se empiece a mover. Ese movimiento está generando lo que es corriente, ¿verdad? Pero acá se ven unas líneas que salen, que es la corriente eléctrica, a partir del movimiento de este generador. Es un generador muy grande, ¿verdad? Entonces hay que considerar eso. Se transforma energía mecánica en energía eléctrica. También tomamos en cuenta de que este funcionamiento de las centrales eléctricas, la fuerza del agua, del viento o del vapor de agua permiten que el movimiento sea, ¿cómo se llama? Una turbina sea enorme, ¿verdad? Una enorme turbina la pueda mover y generar la corriente. Vamos a pasar ahora a los ejercicios. La parte de teoría, ¿verdad? Posiblemente nos va a servir para entender cuando nos den un problema, conocer un poco a qué se refiere ese problema. Esos dos ejercicios son los que ustedes van a tener en su cuaderno. Desde ya les digo, es necesario que usted copie el enunciado, porque de esa manera usted, si solo me copia el proceso, ¿de dónde sacó ese proceso? Entonces, es importante tener el enunciado. El primer ejercicio nos dice el flujo magnético que enlaza a una espira de alambre cambia de 3 a 6 MWV. Esa M minúscula significa miliwebers. Entonces, está variando, está cambiando de 3 a 6 miliwebers en 2 segundos de tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es el valor promedio de la fe inducida? Entonces, para este ejercicio siempre sacamos los datos. Como dijimos acá, la E significa la FEM, ¿verdad? O la fuerza electromotriz inducida. N significa el número de vueltas o número de espiras. Aquí solo dice que a una espira, o sea, una vuelta. El flujo inicial era cuando tenemos 3 miliweber, que significa como 3 por 10 a la menos 3. Y el flujo final es cuando tenemos 6 por 10 a la menos 3. Y eso es Weber también. Y la variación del tiempo es 0.2 segundos. Entonces ahora solamente lo que vamos a hacer es escribir la variación del campo magnético, que de hecho ya lo tengo, que es la diferencia entre el flujo final menos el flujo inicial. Tengo esos dos valores ya expresados, solamente hacemos la diferencia y me queda este resultado. Esta sería la variación de flujo. ¿Por qué lo saqué? Porque en la ecuación que voy a utilizar para la FEM inducida aparece delta phi, que es el flujo magnético. Entonces ya lo obtuve, ¿verdad? ¿Conozco el número de vueltas? Sí, lo conozco. ¿Conozco la variación del tiempo? También. Entonces solamente basta rellenar la fórmula. Este signo menos va acá y me va a indicar si me da negativo si es el sentido que tiene el movimiento de los imanes, ¿verdad? Si es negativo, si es positivo. Entonces, al hacer la operación, la FEM inducida o la fuerza electromotriz es menos 0.015 voltios. Quiere decir que en ese momento, pues está saliendo, ¿verdad? Porque eso veíamos en el galvanómetro. Cuando sale, se produce una parte negativa. Este es el primer ejercicio. Entonces hay que considerar ahí que es importante sacar los datos.
Este problema, de hecho, si usted no saca los datos, no va a poder identificar qué valores le están dando. Y en el caso de este que aparece en milliweber, el milli es un prefijo que se utiliza para representar 10 a la menos 3. Eso es lo único que se utiliza, ¿verdad? Eso es parte de lo que vieron el año pasado. Ahora, en el segundo ejercicio ya viene un poco más complejo, pero siempre es un nivel básico, ¿verdad? Dice que una bobina de alambre con área, y me dan el área también, tiene 100 espiras o 100 vueltas. Como les decía, los datos es importante que los saquemos. Igual, coloquemos aquellos que no conocemos para poder empezar a resolverlos. Vamos a ver. Vamos a escribir la ecuación que me piden la fe inducida. Vamos a encontrar la variación del campo magnético. Si usted se fija, tengo dos campos magnéticos. Dice que uno es 2.1, pero se reduce a la mitad. Entonces la mitad de 2.1 es 1.05. Entonces necesito conocer la variación del campo. Para eso vamos a utilizar siempre la ecuación de variación, pero voy a utilizar esta ecuación, ¿sí? Entonces, si se fija, aquí he colocado la campo inicial, coseno, ¿verdad? Y el área que ya la conozco. Rellenamos eso por ahí y obtengo en la calculadora esos procesos. Y da que el flujo inicial es de 0.01638 Weber. Lo mismo que he hecho con esta parte, voy a hacer ahora, pero para el campo magnético final. Por eso es que voy a utilizar la misma ecuación, solamente si usted se fija aquí, lo que cambia es el flujo final, que es 1.05 teslas. Hago esto, ¿por qué es 0? Porque está diciendo que está perpendicularmente, ¿verdad? Entonces, para la ecuación esta, si yo le escribo 90 grados, pues me va a dar un error, ¿verdad? Porque 90 grados es a 0. Entonces acá tiene que ser coseno de 0. Y llego al flujo final, que es 0.00819 Weber. ¿Para qué le va a servir esto? Para poder sacar lo que es el flujo, la variación de flujo. Hago la resta entre ellos dos y la respuesta que me queda es negativa. Y esta respuesta es la variación de flujo magnético, porque teníamos dos campos magnéticos. Ahora, si ya tengo las ecuaciones aquí, ya las veo, ya tengo casi todo terminado, solo me falta encontrar E, que significa fuerza electromotriz. Ahora, sustituyo, ¿verdad? En la ecuación, los datos, el menos va a quedar siempre afuera. Antes de que nos vaya a hacer, ya nos va a sacar la aplicación, ¿verdad? Porque ya se va a acabar el tiempo. Al salir, al terminarse el tiempo, volvamos a ingresar, porque sí necesito que, para aclarar las dudas, si surgieran dudas por ahí. Así es que, como decimos acá, colocamos los datos, 100, que son 100 vueltas, el flujo o la variación de flujo que ya lo tengo, y tengo lo que es el tiempo, 3 por 10 a la menos 3 segundos, porque acá decía 3 ms, que significa 3 milisegundos. Entonces vamos a considerar eso. Entonces, llegamos a la respuesta de 273 voltios. Entonces vamos a salir en este momento porque nos va a sacar la aplicación y volvemos a ingresar para aclarar dudas, ¿verdad? Y ver alguna parte que nos falte todavía de este ejercicio.